El yerno del director general me despidió después de 19 años, se burló y tiró la pluma de mi abuelo a la basura. Seguridad me escoltó afuera a las 9:14 am. Él descubrió mi apellido a las 11:07. Su gafete dejó de funcionar a las 11:41. Lo curioso de las plumas plateadas es que no parecen armas. Ese es el punto, creo. Mi abuelo entendía que las cosas más peligrosas en una sala de juntas nunca son las más ruidosas en la habitación. Son las silenciosas, las que la gente maneja sin cuidado, las que confunden con decoración. Martin Bailey recogió la pluma de mi abuelo a las 9:47 am. Un martes de marzo, la giró entre dos dedos como una batuta y la tiró a mi bote de basura sin parpadear. Él seguía sonriendo cuando metí la mano y la recuperé. Esa sonrisa. He pensado en esa sonrisa todos los días durante los 11 meses desde entonces. No con enojo. Superé el enojo más o menos en la tercera semana, más bien con una especie de fascinación académica, como cuando estudias una fotografía de alguien parado en la playa justo antes de una ola que aún no puede ver. Él no tenía idea. Esa es la parte a la que sigo regresando. En 19 años, Martín Bailey nunca me había mirado y visto otra cosa que un accesorio, una función. Una gerente intermedia con mucha antigüedad que sabía dónde estaban los archivos y mantenía todo funcionando, y que, cuando llegara el momento, sería agradecida por su servicio y escoltada por seguridad como si fuera un mueble que se retira para hacer espacio a una renovación. Nunca preguntó mi apellido, ni una sola vez. Ese fue su primer error, y el último. Empecé en Inmobiliaria Tenant en enero, hace 23 años, como coordinadora de cuentas por cobrar en el cuarto piso. Quiero ser específica sobre eso porque la tendencia en historias como esta es saltar a la parte donde la protagonista revela que en realidad siempre fue de la realeza en secreto. Esta no es esa historia. O lo es, pero solo técnicamente. Y solo porque pasé 19 años asegurándome de que nadie tuviera que pensar en eso. Mi abuelo, Arturo Tenant, fundó esta empresa en 1961 con $4,000, una licencia de maquinista, y la creencia particular de que las personas que construyen cosas merecen ser dueñas de una parte de lo que han construido. Él la hizo crecer de un taller mecánico de 12 personas en Cleveland a una empresa de manufactura y logística con instalaciones en Ohio, Pensilvania y Kentucky. 4,000 empleados. 40 años de crecimiento. Él murió cuando yo tenía 31 años y dejó una empresa, una familia, un fideicomiso y una pluma plateada con sus iniciales grabadas en el clip. Me dejó la pluma a mí específicamente. Mi familia encontró eso extraño. Mi tía Elena, su hija mayor, que pasó 2 décadas asumiendo que heredaría la administración del fideicomiso, lo encontró más que extraño. Lo encontró revelador. Siempre te favoreció, me dijo en el funeral. La manera en que dices un hecho que has decidido tratar como una injusticia. No discutí con ella. Simplemente guardé la pluma en el bolsillo de mi saco y seguí presentándome a trabajar. Porque aquí está el asunto de ser la nieta de Arturo Tenant dentro de la empresa de Arturo Tenant. Nunca lo usé, ni una sola vez. No quería un trato especial y no lo necesitaba. Quería ganarme todo lo que tenía, paso a paso como él me enseñó. Así que trabajé. Pasé de cuentas por cobrar a análisis financiero y luego a cumplimiento de riesgos. Descubrí un fraude de proveedores de $140,000, $340,000 en 2014 que habría provocado una investigación de la SEC. Me quedé hasta la medianoche la noche en que nuestro sistema principal de nóminas se cayó en 2017 y procesé manualmente cheques para 2,400 empleados en un sistema de respaldo que no se había usado desde 2009. Conduje durante una emergencia de nieve de nivel 2 en febrero de 2019 para llegar a la instalación de Cincinnati cuando su sistema de supresión de incendios falló, porque la alternativa era $2,300,000 en daños a equipos y nadie más iba a ir. Nunca mencioné el nombre de mi abuelo, no lo necesitaba. Y luego la hija de Line se casó con un hombre llamado Martín Bailey. Martín venía de capital privado. Ese es un contexto importante. La gente de capital privado tiene un vocabulario específico. Agilizar, modernizar, optimizar, tamaño adecuado. Estas son palabras que significan eliminar, disfrazadas con el lenguaje del progreso. Martín hablaba este vocabulario con fluidez, entusiasmo y en voz alta en cada reunión a la que asistía. Tenía 38 años, era alto, atractivo de una manera de exhibición, y se comportaba con la energía precisa de un hombre al que nunca le habían dicho que no, por alguien cuya opinión respetara. Cuando se casó con Celine Hargrove, la única hija del director general David Hargrove, en una ceremonia en un viñedo en Napa en septiembre, asistí y le estreché la mano en la recepción. Martín, soy Clara, trabajo en cumplimiento. Genial, dijo, ya mirando más allá de mí. 6 meses después, era director de operaciones. Me dije a mí misma que estaba bien. Las empresas ascienden a través de conexiones familiares constantemente. No es ético, pero es común, y las cosas comunes pueden manejarse si eres paciente y cuidadosa. La primera señal real llegó en febrero, 4 meses después de la boda. Martín me llamó a su oficina, la antigua oficina de mi abuelo, que él había mandado pintar de gris y de la que había quitado las fotos enmarcadas de la fábrica que Arturo había tenido ahí durante 30 años, y me dijo que iba a reestructurar el área de cumplimiento. Ahora le vas a reportar a Derek, me dijo. Derek Simmons tenía 26 años y llevaba 8 meses en la empresa. Tenía un MBA muy caro y nunca había descubierto un fraude en su vida porque nunca había buscado uno. Eso es una degradación significativa, le dije. Es una reestructuración, dijo Martín amablemente. Nada personal. Regresé a mi escritorio y llamé a Harrison Sterling. Harrison Sterling había sido el abogado de mi abuelo durante 31 años. Tenía 67 años. Estaba semi-retirado y tenía la autoridad tranquila de un hombre que había visto todas las versiones de maniobras corporativas y ya no se impresionaba con ninguna de ellas alrededor de 1997.
Sé sobre la reestructuración, dijo cuando le expliqué. Dale tiempo. ¿Cuánto tiempo? Hasta que te muestre lo que realmente está planeando. Martin Bale no es un hombre paciente. Se moverá rápido y será descuidado. Cuando lo sea, estaremos listos. Yo confiaba en Harrison. Mi abuelo confiaba en Harrison. Así que observé, esperé, le informé a Derek y seguí detectando fraudes. Un proveedor fantasma en marzo, un acuerdo de sobornos en abril, y le entregué los archivos a Derek, quien se los dio a Martin, quien los archivó en algún lugar donde yo no podía verlos. Eso me preocupaba más que la degradación. En mayo, descubrí por qué. Nina Park había sido mi asistente durante 6 años. Tenía 32 años, era meticulosa y tenía la costumbre de notar cosas que los demás pasaban por alto. Un número incorrecto en una columna, un sobre mal dirigido, un nombre que aparecía en 2 listas de proveedores diferentes con ligeras variaciones en la ortografía. Ella apareció en la puerta de mi oficina un jueves por la tarde con una expresión en el rostro que solo le había visto 2 veces antes, una vez durante el colapso de la nómina y otra durante una alerta de responsabilidad por productos en 2018. Cierra la puerta, le dije. Ella lo hizo. Luego puso un solo correo electrónico impreso sobre mi escritorio. Era de la cuenta corporativa privada de Martín a una dirección externa que no reconocía, fechado 3 semanas antes. La línea de asunto decía, cronograma, fase 2. Lo leí con atención y luego lo volví a leer. Luego me quedé muy quieta durante unos 45 segundos. El correo electrónico describía un plan para vender la división de manufactura de la empresa, 3 instalaciones, 4,200 trabajadores en 2 estados, a una firma llamada Apex Global Holdings, pendiente de una votación de la junta programada para el tercer trimestre. El precio de venta era de $340 millones. El correo también mencionaba de pasada que ciertos registros de cumplimiento tendrían que ser atendidos antes de que comenzara la debida diligencia. Atendidos. ¿De dónde sacaste esto?, le pregunté a Nina. Se archivó por error en el archivo compartido de cumplimiento, un error de enrutamiento automático. No creo que él se haya dado cuenta. Fotografié el documento con mi teléfono y lo envié a una cuenta personal cifrada. Luego se lo devolví a Nina. Ponlo de nuevo donde lo encontraste, le dije. No se lo menciones a nadie. Ella asintió. Estaba pálida. Llamé a Harrison esa noche. Apex Global, dijo, y pude notar un cambio en su voz. Eso no es una firma de adquisiciones, Clara. Es una operación de liquidación. Compran activos de manufactura, recortan personal, venden el equipo y la propiedad intelectual y disuelven la empresa. 4,000 personas, dije. Desaparecerán para Navidad, dijo. Probablemente antes. Me quedé parada mucho tiempo frente a la ventana de mi cocina después de que colgamos. Mi edificio daba al oeste y la luz de la tarde hacía algo especial con el horizonte, como suele pasar a finales de mayo, dorada, con sombras largas y muy silenciosa. Mi abuelo había construido esas instalaciones. Él mismo contrató a los primeros trabajadores. Conocía los nombres de sus hijos. Volví a llamar a Harrison. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. Él me lo dijo. Lo particular del Arthur Tennant Family Stewardship Trust es que mi abuelo lo escribió él mismo, aunque no estuvo solo. Harrison ayudó, obviamente, pero la estructura, la filosofía, era puramente de Arthur. Él creía que una empresa no era un instrumento financiero. Él creía que era una comunidad, y que las comunidades merecían protección contra esa categoría específica de ser humano que veía una comunidad y solo veía valor explotable. Así que él incorporó algo en el fideicomiso de lo que nunca habló públicamente y nunca reveló a la junta directiva. Un protocolo, un mecanismo, condiciones de activación muy específicas. En circunstancias normales, el fideicomiso tenía una participación minoritaria del 22% en Tennant Industrial, significativa, pero no de control, lo suficiente para tener un lugar en la mesa y voz en las decisiones importantes. Pero bajo circunstancias específicas, específicamente evidencia documentada de fraude fiduciario o acciones de mala fe contra la fuerza laboral, ese 22% de participación minoritaria se convertía en un poder de voto de supermayoría. Harrison lo llamaba la pistola cargada. Mi abuelo, cuando me lo explicó el verano antes de morir, sentado en su porche trasero con 2 vasos de limonada y esa pluma plateada en el bolsillo de su camisa, lo llamó de una manera más sencilla. Es una promesa, dijo, para la gente que construyó esto, de que nadie puede destruirlo sin consecuencias. Guardé esa información en un rincón específico de mi mente durante 12 años, esperaba no necesitarla nunca. Martin Bale se aseguró de que la necesitara. La mañana del 14 de marzo comenzó como un martes cualquiera. Yo estaba en mi escritorio a las 7:45 a.m. Nina ya había llegado, con el café en la mano y esa expresión un poco tensa que tenía cuando algo andaba mal, pero estaba esperando el momento adecuado para decirlo. A las 8:15 recibí una invitación a una reunión de la asistente de Martín. 9:30 a.m. Breve reunión. Oficina de Martín Vale. Supe de qué se trataba en cuanto la vi. Me senté en silencio en mi escritorio durante 45 minutos, tomé mi café. Leí 3 informes de cumplimiento. Respondí a 2 correos electrónicos. A las 9:15 abrí el cajón de mi escritorio, tomé la pluma plateada y la guardé en el bolsillo de mi saco. Luego caminé hacia la oficina de Martín. La oficina de Martín olía a colonia cara y pintura fresca. La había mandado pintar por segunda vez, ahora de un gris más oscuro, casi carbón, lo que hacía que la habitación pareciera el interior de una bóveda. Él estaba sentado detrás del escritorio cuando entré. Llevaba puesto un traje color carbón que combinaba con las paredes, lo cual supuse que era intencional. Había una caja de cartón de mi lado del escritorio. Miré la caja y luego lo miré a él. Clara, dijo con ese tono cálido tan específico que no significa nada.
Gracias por venir. Por supuesto, respondí. Seré directa. Se recargó hacia atrás. Estamos haciendo algunos cambios estructurales adicionales en la función de cumplimiento. Dada la nueva dirección, tu puesto está siendo eliminado. Deslizó la caja de cartón un poco hacia mí. Estamos muy agradecidos por tus 19 años. No me moví. Habrá un paquete de indemnización, continuó, leyendo algo de un papel frente a él. 6 meses. Continuación de beneficios hasta agosto. Carta de referencia completa. Levantó la vista. Queremos que esto sea lo más sencillo posible. Asentí lentamente. Parecía levemente molesto por la falta de reacción, así que se inclinó y tomó la pluma de mi abuelo. Estaba en la esquina de su escritorio. La había dejado ahí cuando entré, una costumbre, y la giró entre sus dedos. ¿Es tuya?, preguntó. Sí, respondí. La miró sin mucho interés. Luego la dejó caer en mi bote de basura. Vi cómo caía. Observé su rostro. Ya estaba mirando su papel de nuevo, ya pasando al siguiente punto. Ya había terminado conmigo. La oficina estaba completamente en silencio. Nina estaba parada en la puerta detrás de mí. No la había escuchado entrar. Su rostro estaba mojado. Marcus Webb, nuestro supervisor de operaciones de almacén, 22 años en la empresa, manos como las de un boxeador, silencioso como un suspiro contenido, estaba junto a ella, sujetando una tabla con ambas manos. Me levanté, rodeé el escritorio, metí la mano en el bote de basura, recogí la pluma, la limpié en mi manga y la guardé de nuevo en mi saco. Martín observó todo esto con la expresión particular de un hombre que intenta decidir si debería estar divertido o molesto y aún no lo ha decidido. Que tengas una buena mañana, Martín, le dije. Sus ojos se entrecerraron levemente. Él esperaba lágrimas. Él esperaba la voz temblorosa, el intento de negociar, el titubeo indigno de una empleada con 19 años en la empresa recibiendo una caja. No obtuvo nada. Eso lo enfureció más que cualquier otra cosa que yo pudiera haber hecho. Seguridad me acompañó hasta el vestíbulo. Eran 2 chicos jóvenes, ambos incómodos, ambos mirando todo menos a mí. Me dieron un gafete de visitante y me desearon un buen día. Me senté en la fría banca de piedra afuera de las puertas giratorias. El aire de marzo era crudo. Podía ver mi aliento. Puse la caja de cartón a mi lado y llamé a Harrison. Contestó en la segunda llamada. Ya pasó, le dije. Lo sé, dijo él. He estado esperando tu llamada. Tienen programada una votación de la Junta, la venta de Apex. ¿Cuándo? Nina dijo que en 20 minutos. Una pausa. La calidad del silencio de Harrison cambió. Se volvió más denso, más deliberado. Clara, lo que estoy a punto de pedirte que hagas no se puede deshacer. Eso lo desencadena todo. El fideicomiso se convierte. La familia se involucra. Elaine tiró la pluma a la basura. Harrison, un largo suspiro. El protocolo, dijo en voz baja. Todo, dije. Abre las puertas. Regresé por las puertas giratorias a las 10:06 am. Los guardias de seguridad se miraron entre sí cuando me vieron. Dejé mi gafete de visitante en su escritorio. Sonreí y seguí caminando. El elevador de carga al piso del almacén está en la parte trasera del edificio, pasando el área de envíos y recibos. Caminé todo el largo del vestíbulo. Atravesé el pasillo principal, pasé por las puertas dobles y entré en el zumbido bajo y el ruido organizado de un almacén en funcionamiento. Marcus me estaba esperando. Él llevaba 22 años en Tennant. Él empezó en el muelle de carga cuando tenía 24 años. Trabajó en todos los puestos del piso y ahora dirigía una instalación que procesaba 40,000 unidades a la semana con una tasa de defectos menor al 0.3%. Tenía 51 años. Tenía el físico de un hombre que había pasado su vida levantando cosas de verdad y tenía la credibilidad específica de alguien a quien nunca le habían dado nada que no se hubiera ganado. Le conté todo, rápido y directo. Su expresión no cambió mucho mientras hablaba. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. Luego me miró fijamente. Clara Tennant, dijo. No era una pregunta. Sí, respondí. Asintió una vez, como cuando algo finalmente tiene sentido. Luego levantó la mano, tomó la cadena de la bocina de emergencia y la jaló con fuerza. El estruendo fue enorme, algo físico, un sonido que sentías en el pecho. El piso del almacén se quedó en silencio. Las máquinas se apagaron. 4 montacargas se detuvieron. Todas las cabezas voltearon. Primer turno. La voz de Marcus se escuchó sin esfuerzo por todo el piso. Reunión obligatoria. Elevador de carga. Vamos al piso ejecutivo. Ahora mismo. Quiero describir cómo se veía ese elevador. 31 personas. Jefes de turno, representantes sindicales, obreros de línea que llevaban tanto tiempo en la empresa que recordaban a mi abuelo caminando por el piso los martes por la mañana. El elevador de carga no estaba diseñado para 31 personas y tuvo que hacer 2 viajes. Todos olían a aceite de máquina y al sudor característico del trabajo físico y estaban en ese elevador con la quietud particular de quienes entienden que algo está pasando y han decidido ser parte de ello. Nadie dijo mucho en el camino hacia arriba. Marcos estaba al frente. Yo estaba a su lado. En el piso 40, las puertas del elevador se abrieron al pasillo ejecutivo. Paredes color crema, fotos enmarcadas de las instalaciones y placas de premios. La alfombra era lo suficientemente gruesa como para silenciar todo. La sala de juntas estaba al final del pasillo. A través de los paneles de vidrio que flanqueaban la puerta, podía ver la mesa. 12 miembros de la junta, Martín en la cabecera, 2 abogados que no reconocí y Elena, mi tía Elena, sentada 3 asientos lejos de la cabecera de la mesa, en su calidad de representante de la familia en la junta, a punto de emitir un voto que desmantelaría todo lo que su padre construyó. No toqué la puerta. Golpeé ambas puertas con las palmas de las manos y entré. La reacción en la sala fue inmediata y se superpuso. Las sillas se arrastraron. Las voces comenzaron.
Los dos abogados externos se pusieron de pie al mismo tiempo. Martín se giró de la pantalla del proyector tan rápido que casi tira su vaso de agua. ¿Cómo volviste a entrar en este edificio? Todavía no tenía miedo. Eso vino después. En este momento, solo estaba enojado. La ira específica de un hombre cuya actuación cuidadosamente preparada ha sido interrumpida. Me hice a un lado. Marcos entró primero. Botas de trabajo sobre mármol, chaleco de alta visibilidad, una mandíbula rígida, casi arquitectónica. Detrás de él, los demás llenaron la entrada y luego la habitación. 30 trabajadores con cascos, gafas de seguridad y chaquetas de la empresa que llevaban nombres como Webb, Kowalski, Ferreira y Tao, nombres que ya estaban en la nómina cuando Martín Vale aún estaba en la escuela de negocios. El olor llegó a la habitación antes que ellos. Aceite de máquina, aserrín, el olor honesto del trabajo. En una habitación que olía a sillones de cuero y almuerzos de catering fue un choque. El rostro de Martín pasó rápidamente por varias expresiones. Entonces la puerta de la sala de juntas se abrió detrás de mí y Harrison Sterling entró. Harrison tenía 67 años, vestía un traje oscuro y llevaba una carpeta de documentos con pestañas rojas con la tranquila autoridad de un hombre que había estado guardando una carta específica durante 12 años y había esperado con una paciencia extraordinaria para ponerla sobre la mesa. Dejó la carpeta en el extremo más alejado de la mesa de caoba. El sonido que hizo fue inconfundible. No fuerte, solo definitivo. El Arthur Tennant Family Stewardship Trust, dijo Harrison, con la voz que usaba cuando leía algo para que quedara en actas. Señor Vale, necesito informarle a usted y a esta junta que ha despedido a un empleado sin tener la autoridad para hacerlo. Martín recuperó la compostura. Era bueno en las reuniones. Eso sí se lo reconozco. De inmediato recurrió a una confianza controlada. Soy la directora de operaciones con plena autoridad para reestructurar según mi contrato laboral, dijo. Tengo completa. Usted tenía su expediente de empleada, dijo Harrison. Específicamente, de la página 1 a la 41. Abrió la carpeta. Página 42, subsección C, directivos corporativos protegidos. Un miembro de la junta al fondo, Thomas Reeves, con 30 años en la empresa y presidente del comité de auditoría, se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Harrison, que la terminación de Clara Tennant requería el consentimiento por escrito del administrador designado del fideicomiso. Miró a Martín. Ese consentimiento no se solicitó y no se otorgó. Yo no sabía que ella... Nadie me lo dijo. El apéndice te lo dice, dijo el presidente de la junta. Su nombre era Gerald Holt, 21 años en la junta, y su voz se había vuelto muy plana. Se lo dice a todos. Martín se volvió hacia su abogado. El abogado hojeaba los papeles con creciente rapidez, como lucen los abogados cuando intentan encontrar la salida en un edificio que de repente ya no la tiene. Esto es irrelevante, dijo Martín, ahora más fuerte. Estamos aquí por la votación de Apex. Eso es completamente aparte. Saqué mi teléfono. Había pasado las 2 semanas anteriores trabajando con Harrison y un consultor forense de TI llamado David Chung, 12 años en investigación de fraudes corporativos, anteriormente en la unidad de delitos financieros del FBI para documentar y preservar lo que Nina había encontrado en ese correo electrónico mal archivado. David había rastreado el error de enrutamiento, puesto la marca de tiempo al documento y preparado una certificación formal de cadena de custodia para cada pieza de evidencia. Toqué una vez. El proyector de la sala de juntas, el proyector de Martin, conectado a su propio sistema, cambió. Su correo electrónico llenó la pared. Fuente de 12 puntos. Su nombre en la parte superior. La fecha. La dirección externa que desde entonces habíamos identificado como una cuenta privada registrada a una empresa fantasma vinculada a una subsidiaria de Apex Global. La leí en voz alta. La sala estaba tan silenciosa que podía escuchar el aire acondicionado. Saquen a Clara primero. Ella ha estado aquí demasiado tiempo. Reconocerá los nombres de los proveedores ficticios. Una vez que ella se haya ido, el cumplimiento será problema de Derek, y Derek no sabe lo suficiente como para ser un problema. El cronograma para la venta de la división sigue siendo el tercer trimestre, y Lane confirmó el voto de la familia. Procedan con la depuración de proveedores antes de que comience la debida diligencia. El silencio que siguió fue de esos que recuerdas. No dramático, no ruidoso, solo total. El rostro de Martín se había puesto del color del papel viejo. Ella reconocerá los nombres de los proveedores ficticios. Cada persona en esa sala entendió lo que eso significaba. Nombres de proveedores ficticios significaban fraude. Fraude significaba los archivos de cumplimiento que había estado construyendo silenciosamente durante 6 meses. Cada uno con sello de tiempo, certificado, preservado con la documentación de cadena de custodia de David Chung. De repente eran pruebas de la A a la F en una presentación ante una autoridad federal si alguien decidía llevarlo hasta ahí. Vi a Martín mirar a Elena. Elena tenía 64 años. Había estado en esta junta durante 11 años. Había pasado la mayor parte de su vida adulta siendo la hija mayor de Arturo Tennant y sintiéndose vagamente engañada por lo que eso significaba en la práctica. Creo que ella no había entendido completamente en qué estaba participando cuando aceptó apoyar la venta Apex de Martín. Ella quería el dinero, la salida limpia y la sensación de finalmente tener control sobre algo que nunca había sentido completamente suyo. Al ver su nombre en ese correo electrónico, impreso a 5 metros de altura en la pared de la sala de juntas, Elena confirmó el voto familiar. Vi cómo su rostro cambiaba, no rápidamente, sino lentamente. Como el hielo cambia, primero en los bordes y luego hacia el centro. Martín la miraba fijamente. Ella no dijo nada por un
largo momento. Luego dijo una sola palabra. Sí, la sala explotó. De todos modos, Martín gritó por la votación. Le concedo eso también. Aguantó más tiempo de lo que la mayoría lo habría hecho. Él se paró en la cabecera de la mesa con su traje perfecto, sus mocasines italianos y su mano temblorosa. Y gritó que el fideicomiso era una participación minoritaria y que él todavía controlaba la mayoría y que estaba convocando la votación ahora mismo, de inmediato, en este instante. Señor Vale, dijo Harrison. Su voz cortó todo como una puerta cerrándose. Pasó a la página 47 de la carpeta. Ante evidencia documentada de fraude fiduciario o acción de mala fe contra la fuerza laboral, leyó con la voz lenta y cuidadosa de alguien que lee algo que sí tenía dientes. La participación minoritaria del administrador del 22% se convierte en un poder de voto de supermayoría, ejercible de inmediato y sin aprobación de la Junta para cualquier asunto directamente relacionado con la acción fraudulenta. La sala quedó completamente en silencio. Martín miró fijamente a Harrison. ¿Se convierte en qué? Di un paso adelante. Un arma cargada, dije en voz baja, que mi abuelo apuntó directamente a personas exactamente como tú. Lo que siguió fue menos dramático de lo que podrías imaginar y más permanente. Los miembros de la Junta no huyen cuando se dan cuenta de que el juego terminó. Se quedan muy quietos, y luego empiezan a hacer llamadas. En 40 minutos, 3 miembros de la Junta ya estaban en el pasillo con el teléfono en la oreja. Gerald Holt tenía a su propio abogado en la línea. Los 2 abogados externos que Martín había traído estaban revisando documentos con la energía concentrada de personas que intentan determinar su propia responsabilidad. Martín se quedó de pie al frente de la mesa por un rato. Seguía empezando frases y deteniéndolas. Me señaló 2 veces a mí, una vez a Harrison y una vez a Elaine, pero ya nadie le estaba prestando atención a sus señalamientos. A las 11:23 am, un Gerald Holt regresó a la mesa e informó a Martín que la Junta estaba suspendiendo la votación de Apex en espera de una revisión completa de cumplimiento. A las 11:41 am, David Chung, quien había estado esperando en el vestíbulo, subió con un disco duro que contenía la documentación del fraude de proveedores organizada en 6 archivos etiquetados. A las 12:07 p.m., la tarjeta de acceso de Martin Bale dejó de funcionar. Se dio cuenta de esto en el elevador. El proceso legal tomó tiempo, como suelen hacerlo los procesos legales. Durante los siguientes 4 meses, los archivos de cumplimiento que yo había preservado, con la ayuda de Nina y la certificación de David, fueron revisados por asesores externos y finalmente remitidos a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Ohio. La remisión abarcó fraude electrónico, esquemas de sobornos de proveedores que sumaban aproximadamente $2.1 millones y conspiración para cometer fraude de valores relacionado con la venta no revelada de Apex. Martin Bale fue acusado formalmente en agosto. Su abogada, en un escrito que leí cuidadosamente, argumentó que él había confiado en la información proporcionada por otros y carecía de conocimiento directo del alcance total. La oficina de la Fiscalía de Estados Unidos respondió con 17 páginas de pruebas de correos electrónicos y la certificación forense de David Chung, que sospecho hizo que tuvieran una tarde difícil. El director general David Hargrove, suegro de Martin, quien había aprobado el nombramiento del director de operaciones y, como se supo, estaba al tanto de la estrategia general de Apex, renunció en mayo antes de que se hiciera público todo el panorama. Él citó razones de salud. Su salud parecía estar bien en las fotografías de su fiesta de jubilación en Scottsdale 3 semanas después. Elaine contrató a su propia abogada y cooperó con la investigación. Su cooperación y el hecho de que no se había beneficiado directamente del fraude resultaron en un acuerdo de enjuiciamiento diferido. Ella renunció a la junta directiva. No hemos hablado desde entonces, aunque mi mamá dice que se mudó a Sarasota y parece estar saliendo adelante. La división de manufactura no se vendió. 4,200 trabajadores en 3 instalaciones fueron a trabajar la mañana después de esa reunión en la sala de juntas y siguieron adelante. 9 meses después de la mañana en que Martin Bale tiró el bolígrafo de mi abuelo a un bote de basura, me senté en lo que ahora era mi oficina en el piso 40, muebles diferentes. Había hecho que las paredes grises volvieran a pintarse del color crema cálido que tenían cuando mi abuelo se sentaba ahí. Había colgado 3 fotografías que él había conservado durante 40 años. El taller original de 12 personas en la avenida Euclid, en 1961. La apertura de la primera planta en Columbus, en 1974. Una tercera que él mismo había tomado. El muelle de carga en Cincinnati, en 1988. Los trabajadores formados para una foto del turno, sonriendo, sucios, orgullosos. Mi escritorio tenía una sola cosa encima, una pluma plateada, iniciales en el clip. Grabadas hace tanto tiempo, las letras se habían suavizado en los bordes. Marcus llamó a la puerta abierta a las 7:48 de la mañana. Buenos días, dijo. Buenos días. ¿Cómo va el rendimiento en Cincinnati? De nuevo por encima del nivel habitual. El ánimo es bueno. Hizo una pausa. Mejor que bueno, en realidad. Asentí. Se dio la vuelta para irse. Luego se detuvo. Clara, sí. ¿De verdad nunca te preguntó tu apellido? Miré la pluma. Ni una sola vez, dije. Marcus guardó silencio un momento. A tu abuelo le habría parecido gracioso. Él dijo. Pensé en Arthur Tennant en su porche trasero con limonada y una tarde de verano y la paciencia particular de un hombre que construía cosas para que duraran. Sí, le respondí. Él pensaba en todo.